Guerra de acusaciones. Duque pide a Estados Unidos que declare a Venezuela promotora de terrorismo. Increíble. Conozca cuál es el estado del país donde abundan las relaciones incestuosas. Operación internacional. Niñas venezolanas eran víctimas de una poderosa red de tráfico de migrantes. Rompe el silencio. Luisa Ortega Díaz arremetió contra chavismo y oposición al criticar el proceso de diálogo. Relajo total. Algunos ciudadanos parecen haberse olvidado del COVID-19. Les contamos por qué. Comenzamos. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. Hoy es 27 de julio del año 2021. A nombre de todo el equipo a esta hora les saluda Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a que le dé clic a la campanita para que usted reciba todas nuestras notificaciones. Comenzamos con las noticias. Luego del atentado que sufrió el presidente colombiano el pasado 25 de junio y tras la declaración de la disidencia de la FARC sobre su autoría en este ataque, Iván Duque pidió a Estados Unidos actuar contra Maduro por su relación patrocinante, conveniente y permisiva con terroristas. Hay países que albergan en sus territorios a terroristas y en el caso de Venezuela es incontrovertible su vinculación, señaló el presidente de Colombia, Iván Duque, un mes después del atentado en su contra. El Gaor 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito, por solo mencionar algunos. Duque pidió apoyo al gobierno de Joe Biden para ejecutar más acciones legales y de sanciones contra Nicolás Maduro y su administración por estar de alguna manera presuntamente involucrado en los atentados registrados en el país vecino y por ser protectores de terroristas. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, salió al paso a estas declaraciones tildando de cínico a Duque. Usted está al frente de un narcogobierno exportador de droga y violencia, una fábrica de terroristas en el poder que ha aniquilado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región. En una aparente luz verde a la solicitud de Duque, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, aseguró que Colombia y su país trabajarán para darle un golpe al terrorismo. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. Funcionarios de 2 cuerpos policiales están acusados de ser responsables de 2 procedimientos en los cuales murieron 2 jóvenes, cuyos familiares aseguran que hubo exceso policial. El primer caso ocurrió en el sector El Rosario de las Minas de Baruta. Allí murió el estudiante del 5º año de bachillerato en el Liceo Tito Salas y de 17 años de edad, Wilber Alexander Martínez Hernández. Sus familiares denuncian a funcionarios de la policía de Baruta. Su director señaló que el autor material ya está detenido en la sede de ese cuerpo policial y a la espera de ser puesto a las órdenes del Ministerio Público. Estábamos hablando y mi sobrino me dice, tía, ya vengo, voy a la casa. En el momento que mi sobrino me dice, sí, pasaron 5 segundos cuando llegaron los funcionarios abatiendo a mi sobrino y cayó en el sitio. Lanzaron 4 disparos y uno fue el que lo abatió. Fueron los policías y quiero que se haga justicia. Y mi sobrino no merecía eso, era un estudiante de 17 años. Que se haga justicia, porque así fue con él, pueden hacer con mucho más. En el segundo procedimiento murió de 3 disparos Alejandro Álvarez. Fue detenido en Cotiza, pero su cadáver fue localizado en la parroquia La Vega con 3 impactos de proyectiles. ¿Estaba presente cuando se lo llevaron? ¿Y por qué hablan de enfrentamiento entonces? Porque es una banda que ahorita están agarrando a gente inocente y lo están matando como que... ¿Una banda de policía, dices tú? Del FARC, sí. ¿Qué te parece entonces lo que le ocurrió a él? Eso no fue un enfrentamiento porque estuve yo presente y estuvimos varias personas que pueden ser testigos de esta muerte.
Ahora asciende a 48 las denuncias contra funcionarios de diversos cuerpos policiales acusados de abuso policial que han desencadenado en homicidios o en asesinatos. Finalmente, dos cosas. Ya está detenida y además convicta y confesa en el homicidio de su hijo, una mujer de su pequeño hijo. Está detenida en la comisaría del 6CPC en el oeste de la ciudad de Caracas. Y en segundo lugar, este fin de semana está reflejando un altísimo número también de delitos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. ¿Sabía usted que en el estado Táchira hay más matrimonios y relaciones amorosas incestuosas? Es decir, entre primos, tíos, padres, hijos, que en el resto de toda Venezuela. Según estudios, en cada familia de la entidad fronteriza hay 2 o 3 parejas con consanguinidad. Si bien es cierto que en el estado Táchira hay un alto índice de matrimonios endogámicos, es decir, entre parientes de segunda generación, las relaciones incestuosas entre padres, hijos y hermanos realmente es baja. En muchas sociedades, la unión entre familiares no es bien vista por la parte legal ni por la iglesia, pero por lo general lo prohibido se convierte en tentador. Las atracciones carnales entre consanguíneos vienen desde las civilizaciones egipcia y griega, pero desde que surgió el derecho romano se empezaron a sancionar. El incesto en el estado Táchira es una circunstancia transgeneracional. Desde la época colonial hay registros, documentos históricos, te lo digo porque lo he investigado, de primos que se casan con tíos, tíos con primos. Bueno, y aunque era una situación generalizada en lo que llamamos la época colonial, en el estado Táchira las circunstancias se agudizan porque el estado Táchira pues era un estado donde habían unos españoles con demasiada endogamia. Quería mantener la calidad genética de su raza. Pero no solo las relaciones incestuosas fueron recurrentes en épocas de otrora. Algunos jóvenes de hoy han tenido apegos amorosos con algún pariente. Fui novio de una prima lejana y nosotros nos conocimos después de viejos. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Ajá. La parte buena es que si la familia está de acuerdo, pues por un lado es bien. Ahora, si la familia está en desacuerdo, es una pesadilla. En este caso, el papá de esa muchacha estaba de acuerdo, porque era el más ligado a nosotros. No era prima hermana, era prima segunda, tercera. Okay. Pero la mamá apenas vio a mi familia, le dijo, yo no estoy de acuerdo con esa relación. La creencia en el estado es que los hijos de un matrimonio entre primos o hermanos nacen con condiciones genéticas especiales, pese a que no existen bases científicas de ello. En Táchira, Marina Glot, somos Impacto Venezuela. ¿A qué crees que se debe el aumento de las relaciones incestuosas? ¿Crisis de valores o por la pandemia? Y escuche esto, Interpol arrestó a 286 sospechosos de tráfico de personas. Entre las víctimas se encontraban niñas venezolanas y otros compatriotas migrantes que caen en estas peligrosas redes en su necesidad de buscar un mejor futuro, pero delinquiendo. La crisis económica que aqueja al país desde hace más de 7 años ha obligado a que millones de venezolanos salgan de sus fronteras en busca de oportunidades. Sin embargo, los problemas económicos ha hecho que muchos de ellos caigan en ofertas engañosas que los conduzcan a caminos oscuros, como el tráfico de personas. Este lunes se conoció que la Interpol condujo la operación Libertierra, en la que lograron detener a 286 sospechosos de trata de personas en el mundo. Mediante esta operación rescataron a 430 personas, entre ellas niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, mayormente de nacionalidad libanesa y venezolana. Interpol detalló que esta investigación ha permitido lanzar otras 60 pesquisas transnacionales, así como requisar documentos falsos utilizados para proponer a estas personas el traspaso de fronteras.
La escasez de servicios básicos y la crisis económica ha obligado a que muchos de los venezolanos no gocen de una buena calidad de vida. Por eso, algunos consideran entre sus alternativas la emigración, pero para eso se requiere contar con una asesoría imprescindible para así evitar caer en redes como el narcotráfico, el tráfico de personas o incluso la muerte. Desde Caracas, Venezuela, Bárbara Orozco, somos Impacto Venezuela. En una dura crítica a los sectores políticos que adelantan el famoso diálogo en Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega Díaz asegura que ni gobierno ni oposición están dispuestos a entender las verdaderas prioridades del país. Ortega Díaz difundió a través de su cuenta en Twitter un audio con fuertes críticas al proceso de diálogo por considerar que negociar no es derrotar al adversario, sino conseguir juntos una solución satisfactoria para el país. Dijo que el criterio que ha prevalecido hasta ahora es imponerse uno sobre el otro, por lo que se trata no de un diálogo, sino de un combate. Maduro pide a los opositores unas condiciones que lo eleven a un pedestal de todopoderoso y además exige que se arrodillen ante él. Los opositores, por su parte, le piden que entregue el poder mientras organizan el tribunal para juzgarlo como criminal junto a sus colaboradores. Ninguna de las dos propuestas tiene posibilidades de llegar a buen término por ser visiones completamente irracionales. Recordemos que una de las exigencias que hizo Nicolás Maduro para asumir el proceso de diálogo es que la oposición exija a Estados Unidos el levantamiento de sanciones, así como el reconocimiento de poderes públicos del país. Ante esto, Ortega Díaz dijo que las concesiones se establecen al final del proceso y no antes, por lo que falta una verdadera conciencia del desafío histórico que representa Venezuela. Desde Caracas, Taitir Calderón, somos Impacto Venezuela. Y en pleno pico de contagios por COVID-19 y con la llegada a Venezuela de la variante Delta, que es mucho más contagiosa y algunos especialistas dicen que peligrosa, los venezolanos han relajado las medidas de bioseguridad y respetando el uso del tapabocas y el distanciamiento personal. La variante Delta primero llegó a Colombia. Se trata de un ciudadano extranjero que llegó a Cali desde Estados Unidos. Un día después se confirmaron los casos de 2 viajeros que ingresaron a Venezuela a través del aeropuerto de Maiquetía, un deportista de Miranda que llegó de Turquía y una doctora residente en Caracas. Pero con la amenaza de la cepa Delta, tenemos que nosotros elevar nuestros cuidados. Tenemos que cuidarnos, la Delta es candela. Aunque el gobierno desistió del levantamiento de la cuarentena radical, Maduro anunció flexibilizaciones con autocontrol, lo que preocupa ante el relajo total en gran porcentaje de la población que anda sin tapabocas ni distanciamiento. He escuchado algo por televisión de la variante Delta, la nueva variante Plus, que es peligrosa y asesina más rápido que la nueva coronavirus. Yo digo a la gente que se busque la forma de cubrir su cara, ya todo lo que mandan los médicos por televisión. Calificada como variante de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, esta cepa fue detectada en la India en octubre de 2020, donde el Centro para el Desarrollo Global en Estados Unidos calcula que la cifra real de muertes sería 10 veces mayor a lo que se cree, llegando a entre 3 millones y 5 millones, y no los 400.000 decesos reportados por ese país. Pero, ¿está la población venezolana informada? Bueno, todas las reacciones que da, pues, dolor de cabeza, vómito, diarrea, cosas, pues, pero, ¿qué le digo? Con más de 3.600.000 vacunados en el país, según cifras oficiales, surge la duda sobre la efectividad de las vacunas china y rusa. La primera, la Sinopharm, tiene 95% de efectividad contra la Delta, según un estudio en Sri Lanka, y la rusa 90% de respuesta de acuerdo con sus desarrolladores, pero solo si se tienen las segundas dosis. Sin embargo, en Venezuela se desconoce cuándo llegarán estas últimas. Por eso, la Sociedad Venezolana de Infectología recomienda usar 2 mascarillas y vacunación masiva con las 2 dosis. Desde Vargas, Ami Torres, somos Impacto, Venezuela.
2 aliados del BAMPI de la Cota 905 en Caracas fueron detenidos cuando intentaban huir hacia Colombia. El procedimiento fue realizado en un punto de atención al ciudadano de la Guardia Nacional ubicado en la ciudad de Carora, estado Lara, cuando durante una operación de cacheo los efectivos identificaron al sobrino del BAMPI, quien iba acompañado de un adolescente de 17 años. De acuerdo al parte del cuerpo de seguridad, estas personas habían recorrido varias regiones para llegar a su destino final, que era Maracaibo, y así huir por la frontera hacia Colombia. Desde que comenzó la toma de la Cota 905 han sido detenidos 44 miembros que pertenecían a la banda del Coqui. Autoridades aseguran que no descansarán hasta dar con la captura de quienes por años sembraron caos y terror en esta zona de Caracas. Vamos a seguir trabajando en esta operación el tiempo que sea necesario para lograr la liberación y protección de nuestro pueblo. Es importante destacar que en los enfrentamientos en esta zona hasta la fecha, 58 personas han fallecido. En esa data están miembros de la banda, funcionarios caídos de organismos de seguridad y personas inocentes que recibieron impactos de bala al momento de suscitarse hechos irregulares en esta zona. Ahora, en los 23 estados del país, cuerpos de seguridad se mantienen en espacios como estos para dar con la captura de los 3 miembros principales que pertenecen a esta banda Amponil en Caracas. Para Impacto Venezuela, Ramón Beris. Y llegó el momento de conocer las últimas informaciones que se generan en Tokio 2020. A esta hora hacemos un contacto con Sandino Ignacio Yaguare. Sandino, te escuchamos. Gracias, Carla. Amigos, un placer estar nuevamente con ustedes. Finalmente, el boxeador venezolano Eldrick Sella hizo su aparición en los Juegos Olímpicos de Tokio, no representando a Venezuela, sino con el equipo olímpico de atletas refugiados. Un combate donde no pudo obtener la victoria ante el dominicano Eury Cedeño y cayó derrotado por nocaut técnico en una pelea que duró tan solo 67 segundos y de esta manera se le termina el sueño olímpico al boxeador venezolano. Pero ¿conoce usted la historia de Eldrick Sella y su camino a Tokio? Acá brevemente se la mostramos. Los sueños traspasan fronteras. Un buen ejemplo quizás sea el del boxeador caraqueño Eldrick Sella, solo uno de los más de 5 millones de venezolanos que debieron huir del país por la crisis económica, política y social. Residenciado en Trinidad y Tobago desde 2018, el joven de 24 años recibió la invitación del Comité Olímpico Internacional para alcanzar su más grande sueño, llegar a unas Olimpiadas, mismas que en su tierra no pudo lograr. Siendo el único latino entre los 29 atletas del equipo de refugiados, Sella cumplió lo que de niño soñó. Y aunque no pudo desfilar junto a los suyos o colgarse una medalla, hoy este joven representa a más de 5 millones de venezolanos en el mundo y a todo un país que clama por justicia y libertad. Amigos, y con esta emotiva historia nosotros concluimos las informaciones deportivas. Yo los dejo con mi compañera Carla Salcedo Flores. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela. Recuerden ingresar a nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. Que pasen todos un feliz martes.